Amigas, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén viendo por ahí, reciban un saludo de su amigo Fernando. Amigos, amigas, hoy quiero referirme a lo sucedido en la mañanera del día de hoy, viernes 23 de mayo, donde compareció el señorón, mis respetos para él, Pablo Gómez, y nos dio toda una explicación de lo que está sucediendo en las cortes, en la Corte de Florida, en los Estados Unidos. El video es un poco largo, pero me permití darle una recortadita para que lo vayamos desmenuzando paso a paso. Y para ir entrando en materia, vamos a empezar con lo primero. Como ustedes saben, una corte civil en el estado de Florida resolvió sentenciar a dos personas que tuvieron una enorme relevancia en una trama corrupta durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Se trata de Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira. Ellos fueron sentenciados a pagar a México, que es el demandante, el gobierno mexicano, cantidades enormes de dinero que vamos a explicar de dónde proceden, qué significan, qué es eso que estamos viendo en cantidades muy grandes de dinero. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que en el periodo de 2009 a 2018 se realizaron contratos en la Policía Federal, en el CISEN y en el organismo de prisiones, 30 contratos en total, por un total de 625.188.677 dólares de los Estados Unidos y 93.866.666. Al principio del cambio político que hubo en el país en el año 18, el gobierno de México inmediatamente empezó a tomar conocimiento de estos hechos y decidió presentar una demanda de carácter civil en Florida porque esa era la residencia de los implicados en el esquema corrupto. Es decir, tenían ahí bienes y vamos a ver qué ha pasado con esos bienes. Tenían residencia y operaban ahí. Amigos, amigas, desde mi punto de vista, y ustedes tienen la mejor opinión, no puede haber un mejor representante en la UIF que este señorón. Ya es una persona con mucho colmillo, por algo está allí. Sigamos con lo que sigue. Y se inició de manera normal el proceso. En la primera fase de este proceso, la juez encargada de esta corte resolvió que los bienes que habíamos encontrado a través de averiguaciones en Florida, que estaban a nombre de una empresa y del propio Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira, fueran de inmediato entregados al gobierno federal. Y se entregaron aproximadamente 2,5 millones en bienes que fueron vendidos en Estados Unidos, uno de los cuales, por cierto, no se ha vendido todavía, pero está ya entregado y en administración del gobierno de México
en los Estados Unidos. Este paso fue muy importante porque tanto Genaro García Luna, primero, y después Linda Cristina Pereira, se negaron a comparecer ante el tribunal. Y en esas circunstancias no le quedó más remedio a la jueza que los bienes que habían sido asegurados por el propio tribunal fueran entregados pues a quien los reclamaba, que era el gobierno de México. Sigamos adelante con lo que sigue. En relación con la próxima sentencia del Tribunal de Florida, se va a pronunciar en contra de las empresas que se utilizaron en la trama de García Luna. Son empresas que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país, los llevaban a Barbados, que es un paraíso, y también algún dinero lo llevaron a Israel y no me acuerdo a qué otro lugar. Partes de ese dinero volvieron al país con el propósito de hacer pagos a las personas que habían participado en la trama corrupta. O sea, se llevaban el dinero que se robaban, lo lavaban y luego lo regresaban para pagarle a los, ahora sí que a los compinches, a los socios, a los que eran parte de esta trama corrupta, mis amigos. Sigamos adelante. Dinero, centenares de millones de dólares. La UIF se dirigió a través del sistema Egmont, que es un sistema internacional de información de datos de inteligencia financiera, a la UIF de Barbados en 3 ocasiones. En las primeras 2 ocasiones no respondió nada y en la última respondió que no sabía. La verdad es que sí sabía, porque logramos que en el juicio, utilizando el juicio civil, hubiera una intervención del mismo tribunal que nosotros redirigimos hacia un tribunal de Barbados donde se ganó ese pleito. Y finalmente le entregaron al juzgado de Florida la información con la cual cuenta en este momento la juez y forma parte del proceso. Adicionalmente, la UIF también obtuvo información de las operaciones de traslado de dinero, transferencias hechos porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank en Barbados, que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares, ¿no? Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero. La lucha internacional en este momento pues, debe estar básicamente dirigida. Toda una trama, mis queridos amigos, para lavar todo el dinero cochino, sucio que se robaban. Sigamos. En contra de los paraísos financieros y fiscales y por una transparencia y una colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero, porque eso es luchar también en contra de la delincuencia, en todos sus aspectos y niveles. Entonces, y yo creo que en este caso también se dio. Tenemos algo que yo quiero hacer una especie de descripción meticulosa de cómo el modus operandi de este sistema que se usó para lavar el dinero
del pueblo de México, esconderlo, que es producto de operaciones ilícitas. Entonces, mostrarlo y mostrarlo por todos lados, en el mundo entero, decir, miren, vean este caso y piensen cuántos otros han pasado frente a ustedes y no se pudo lograr algo muy concreto. Aquí hay también en este asunto, estamos viendo, no solamente la sentencia de la juez de Florida, sino también un avance en el método y en la técnica y en la dedicación para poner al descubierto los sistemas de lavado de dinero. Las empresas son conocidas porque ya no existen, ya no están operando. Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta. Empresa fachada. Numba, Night System, la que tenía a su nombre Genaro García Luna. Nada más fueron creadas estas empresas para toda esta tranza millonaria. Es lo que nos dice don Pablo. Fue GLAC, pero era una distribuidora de ganancias. Ahí las tienen. Ahora, esta Numba Technologies fue creada para hacer contratos con CISEN que en su totalidad ascendieron a 208 millones de dólares. Para eso la hicieron. Se llama igual que Numba Inc. Y sin embargo es una razón moral diferente. Hay algunas otras que se usaron en la trama del lavado posterior. Esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero, sino que recibían dinero de las que cobraban, ¿entiendes? De tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando pues, todo, ¿no? Porque tenían que hacer muchos pagos. Esos pagos son los que tenemos que ver. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Nosotros ahorita estamos... Fíjense nada más, todavía falta, ¿qué es lo que dice don Pablo? Que ese dinero que regresaban ya lavado, lo repartían aquí en pagos y él va a investigar a dónde iban a parar, a quién le pagaban. Todavía falta. Sigamos adelante. Estamos investigando cómo se repartió una parte, no muy grande, pero significativa, no muy grande para estos niveles, pero significativa para el gasto político en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales. Es una cosa también interesantísima. Parte de este dinero fue a dar a campañas políticas. Y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, ese es en el juicio mexicano, ¿me entienden? Porque esto se tiene que ver también en los tribunales mexicanos. Y ya estamos en eso, ya hay órdenes de aprehensión abiertos, hay detenidos, hay una serie de cosas, hay unos avances muy buenos y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante. Nosotros tenemos una lista de 15 empresas que fueron utilizadas para operaciones de lavado, pero de segundo piso, no cobraron, sino que fueron de segundo o tercer nivel de lavado. Esas 15 empresas están obviamente pues, fichadísimas, ¿no? Muchas de ellas no pueden operar ya en el sistema financiero. Vean ustedes, amigos, toda la porquería que está ventilando don Pablo Gómez. Miren, aquí con lo que sigue les voy a hacer un comentario, porque todo mundo
los detractores, los carroñeros, lo primero que dicen, que López Obrador también endeudó al país, si no, ¿de dónde sacó para hacer las obras que hizo? Eso es lo primero que dicen. Claro que sí aumentó la deuda, pero eso lo veremos en otro video. Ahorita estamos en esto que nos ocupa, que es lo de la estafa o la tranza que hicieron estos personajes. Vean ustedes esto. Cerca de 2.500 millones de dólares suena un número muy rimbombante. Si lo trasladas a pesos, son cerca de 48,000 millones de pesos. ¿Para qué alcanza, Presidenta, con ese dinero que se va a recuperar ahora? Pues bueno, que fue extraído son ya. 2.500 millones de pesos. De dólares. 2.500 millones de dólares, 48,000 millones de pesos. Sí. ¿Para qué alcanza, Presidenta, con 48,000 millones de pesos? Pues, por ejemplo, es todo el programa de pensión Mujeres Bienestar, en un año. O sea, el que todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años reciban un apoyo que en este momento es de 1.500 pesos bimestrales, pues representa más o menos esa cifra, 50,000 millones de pesos. Ahora, en el marco de este proceso electoral del Poder Judicial, hemos aprendido... Para trenes estamos invirtiendo, por ejemplo, el tren a Pachuca, si mal no recuerdo, son 48,000 millones de pesos, justo, o sea, nos alcanza para todo el tren. Esta sentencia ha sido pronunciada ante la renuencia de que los demandados comparecieran al tribunal. Por lo tanto, están admitiendo la validez de la demanda. Entonces ya no tienen la justicia normal, digamos, la apelación que se puede presentar en un tribunal local, pues ya no opera, obviamente. Y por lo tanto, la sentencia de ayer es una sentencia definitiva, ¿no? Entonces, claro, podría cuestionarse el monto, pero eso no tiene sentido para los propios demandados, ¿no? Porque da igual el monto que fuera. Ahora, la ley dice que cuando no comparece el demandado, la responsabilidad que tiene en la demanda se triplica. Oigan ustedes, amigos, por eso estamos hablando de cifras millonarias, porque el juez determina que al no presentarse, que al no comparecer, automáticamente dan por hecho que sí cometieron el ilícito, y el juez determina que deben de pagar el triple de lo que tienen demandado. Sigamos adelante. Aunque ustedes no lo crean, hay países en donde por lo regular los impartidores de justicia aplican la ley y ya, no es como aquí, quién sabe, a veces y a veces no, y vivimos en una situación de no conocer en realidad qué puede pasar, ¿no? No hay una seguridad jurídica nunca, te pueden salir con lo que sea, ¿no? Bueno. Quiero que escuchen esto que dice don Pablo, porque es algo que hay un término para esto que dice don Pablo. Entonces, ahora, ¿pero qué quiere decir esta sentencia? Quiere decir, en primer lugar, que ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero, buena parte de lo cual regresó al país, luego diremos cómo y por qué, ese dinero fue producto de un esquema de defraudación durante 2 sexenios sucesivos. Y esto es también muy significativo desde el punto de vista político. Nunca,
podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo Estado corrupto que viene de los años 50 y que se creó como parte del sistema político mexicano. Esa es la verdad. El cambio vino en 2018, por eso es que estamos aquí hablando de este tema. De lo contrario, nunca se hubiera escarbado nada, ni se hubiera sabido nada, porque todo era hecho a la perfección. Miren, esto que dice don Pablo, hay un término que se llama gatopardismo, que nace de la novela de Giuseppe Tomasi en 1958, que se llama El gato pardo. Y tiene una frase que dice: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Ese término aplica perfectamente a los gobiernos anteriores del neoliberalismo y de más atrás. Quítate tú, ahora sigo yo, pero las cosas no me toques a mí, yo te voy a poner a ti, pero no me toques a mí, y que sigan las cosas como está. Y al pueblo atole con el dedo. Vamos a seguir robando, pero pues lo que quedó atrás, quedó atrás. ¿Se acuerdan aquellos años en que se empezó con Salinas y más atrás, que privatizó esto, luego siguió el otro y que privatizó todo otro, y luego que siguió el otro y privatizó estas cosas? Estaban totalmente acabando con el país, pero hacían como que hacían, pero no hacían nada, ¿verdad? Entonces, eso se llama gatopardismo. Pero sigamos adelante, mis queridos amigos, con lo que sigue. Vean esto que sigue. Aquí el gobierno de Estados Unidos no tiene participación, como lo han dicho algunos medios, porque hay una equivocación ahí. No, se trata de los tribunales de un estado. Cada corte tiene una encargada, que es un juez o jueza, que esta jueza que ha hecho este pronunciamiento, dicho sea de paso, fue elegida en votación popular, coincidentemente, porque ustedes saben que en Estados Unidos tiene mucho desarrollo este sistema de elección de jueces y de fiscales. ¿Oyeron, amigos? Esta jueza que está ahorita juzgando el caso de García Luna, cuando menos en lo civil, fue electa por el pueblo. Algo que los detractores y los carroñeros de aquí están en contra de ello, ¿verdad? Vean ustedes, allá es una práctica común. Vamos a seguir con lo último. Mis queridos amigos, esto que viene enseguida tiene un mensaje muy interesante de parte de don Pablo. Quiero que lo escuchen y lo analicen, por favor. Vamos adelante. Pero ambas cosas nos van a ayudar a algo en verdad muy relevante, que es conocer la historia de una trama corrupta, como muchas otras que hubo en nuestro país y que quedaron ocultadas. No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco, llamémosles así, por mencionarlos de alguna manera. Y como se trata de una operación transeccional, en que gobernaron dos partidos políticos que finalmente se aliaron, política y electoralmente, entonces toda una lección
para las actuales generaciones y una forma pues de ver las cosas para las anteriores generaciones que vivieron el Estado corrupto en su apogeo. No dejar de luchar contra el Estado corrupto, no ceder, no darse por vencidos frente a las cosas. Miren, Linda Cristina Pereira, una persona que ha sido sentenciada a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares, 3 veces, perdón, por lo que fue demandada. Y un tribunal... Mientras aquí le devolvieron las cuentas. Un tribunal, lo ha dicho la presidenta, un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la Unión, como se llama en la jerga judicial, a ella, para que pueda utilizar. Oyen ustedes, allá la están juzgando para que regrese el dinero en Estados Unidos, en Florida, y aquí lo acaba de decir don Pablo, un tribunal de circuito resuelve devolverle el dinero que se habían robado. Curioso, ¿no? Aquí en México, y allá le dicen que tiene que regresarle ese dinero a nuestro país. Sigamos adelante, mis queridos amigos. El sistema financiero mexicano libremente. Este contraste, esto nos dice cosas. Ustedes lo están entendiendo, la gente que nos escucha, entiéndela. Contraste. Tenemos un gran problema en nuestro país, pero vamos a resolverlo pronto. Y creo que el pueblo pues va a responder porque se requiere a sí mismo. Es de los momentos históricos en los que un pueblo se requiere a sí mismo. Oyen ustedes, nos requerimos a nosotros mismos. Yo me canso de repetirle a mis amigos, a los que quieren escucharme y a los que no también. Puede que el día 1 de junio nos equivoquemos al elegir, pero nos requiere el país a nosotros. Nadie va a venir a resolvernos el asunto, o vamos a esperar que los jueces de Estados Unidos vengan a resolvernos el problema, cuando el problema es de nosotros y lo tenemos aquí. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde y es nuestra obligación ir a votar para resolver este asunto del sistema judicial tan podrido. Sigamos adelante, mis queridos amigos. Para resolver un gran problema. Solo me resta decir que estas resoluciones, estos procesos que están en curso, van a contarnos bien la historia y vamos a poder dar detalles de cómo se hicieron estas cosas, cómo se robaba el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia. Este país necesita ser un país en donde predomine el Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho, lo que se nos negó a las generaciones actuales y lo que en este momento está pues en la perspectiva de los grandes cambios que están ocurriendo. Pues ese es mi... Ahí tienen ustedes, mis queridos amigos. Hasta don Pablo se emociona y yo también me siento emocionado de escuchar este último párrafo, este último video, donde nos da toda una cátedra de lo que tenemos que hacer como mexicanos.
Ya basta de que sigan robando. Pero está en nosotros resolverlo. Si les gustó este video, mis queridos amigos, deditos arriba, un saludo de su amigo Fernando. Bye bye.